Bendiciones, mis hermanos, en esta hora. Es un placer para mí esta oportunidad que Dios me da de dirigirme a ustedes. Hoy estaremos hablando en nuestro manual, en nuestro libro, la lección número 9, El reino avanza. Y esta lección básicamente es un resumen de todo el libro de los Hechos. Así que imagínense, un resumen de todo el libro de los Hechos. Así que va a ser algo bien, diríamos, pues. Pero lo importante o lo más esencial y simple, el mismo es descubrir el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva a la luz del compromiso de llevar a cabo la gran comisión. En otras palabras, en este resumen lo que vamos a estar es viendo el crecimiento tan explosivo que tuvo la iglesia al llevar la palabra de Dios. Esto se le llama la gran comisión, que no solamente era para aquellos tiempos, sino también para hoy en día nosotros tenemos esta responsabilidad delante de Dios de llevar a cabo esta gran comisión, es predicar el evangelio, anunciar la palabra del Señor, anunciar al mundo que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por nosotros, por salvarnos, y que pronto vendrá, pronto viene Cristo. Este es el mensaje de la gran comisión. Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Y aquí en el libro de los Hechos podemos entender que Pablo llevó el evangelio alrededor del mundo romano y con el tiempo alcanzó la sede del imperio. O sea, Dios le dio la oportunidad no solamente de abarcar el mundo romano, sino entrar al imperio. Llegó dentro del imperio y pudo predicar, llevar este trabajo tan precioso que es la gran comisión. Así que continuamos, vamos a orar en este momento y el Señor nos guíe y nos dirija en esta hora. Padre, gracias en este momento. Bendigo mis hermanos, Dios, toda aquella persona que escuche, Dios, esta palabra, Padre, que sirva para edificación de su vida, Padre. Yo pido tu bendición y tu sabiduría para mí, Padre, y que cada una de las palabras que diga Dios sea de bendición para mis oyentes. Damos gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Hay que entender, y por eso digo hay que entender, porque al hablar, hacer un resumen del libro Los Hechos en tan poco tiempo y tan rapidito, hay que entender que el libro Los Hechos, desde el capítulo primero hasta el último capítulo, hay aproximadamente unos 30 años. Por eso hay tanta historia de la iglesia primitiva, porque fueron unos cuantos años, ¿verdad? Así que vamos a entrar directo de una vez. Y el primer punto, los creyentes son empoderados para testificar. Hechos 1, 4 al 8. Y yo no lo voy a estar leyendo todos los versículos porque nos tomaría mucho tiempo y no lo tenemos ese tiempo, solamente tenemos 40 minutos aquí por esta vía que estoy usando. Así que le leeré el versículo 1, que es el clave de este tema. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero me seréis testigo. Pero recibiréis poder. Jesús, Él les ordenó a sus discípulos y a sus seguidores que esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo, con el cual iban a ser bautizados, según el capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Era importante para ellos, para los discípulos de Jesús, para llevar a cabo la gran comisión, era muy importante tener esta nueva experiencia de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué era importante? Mire, déjeme leer de aquí directamente el diccionario, de un diccionario, nuevo diccionario bíblico ilustrado. Dice la escritura, dicho palabra del maestro, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros. Ahora, la palabra poder, dice el diccionario, las dos principales palabras que se traducen poder en el Nuevo Testamento son una, dinamis, y ambas, y la otra, exousia. Es importante discriminar entre ambas porque no significa lo mismo. Dinamis puede ser descrita como capacidad moral o física. Dinamis puede ser descrita como capacidad moral o física. O sea, el poder quizás moral o físico. Cuando hablo de poder moral, estoy hablando de que usted, pues, usted habla con sus hijos, usted ha sido un ejemplo para sus hijos y usted ve que usted le dice a ellos, mire, hagan como yo le digo, pues esta ha sido mi vida, usted habla de su vida, de su moral, está bien frente a sus amistades, etcétera, etcétera. O está el poder físico, que usted puede levantar un peso, puede tomar una decisión, etcétera. Todo esto está involucrado entre el poder físico y moral, y esto es lo que se usa honestamente como la palabra dinamis. Pero cuando buscamos lo que significa exousia, significa autoridad delegada. Esto es lo que significa autoridad delegada. Y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice, recibiréis poder cuando haya venido, nos está hablando de un poder que nos será o que nos fue delegado, le fue delegado a la iglesia, al cristiano, los que siguen a Jesucristo, a sus discípulos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. En otras palabras, necesitamos nosotros como iglesia recibir este poder, buscar este poder. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando llega a nuestras vidas, nos da este poder, es que está delegando en nosotros. Y una de las cosas que está delegando en nosotros es este gran trabajo de la gran comisión. Y si leemos nuevamente el versículo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y continúa el texto, y me seréis testigo. Entonces vas a estar capacitado para llevar a cabo la gran comisión. Me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén. Significa mi casa en estos tiempos, significa tu familia, los tuyos, Jerusalén. Cuando nosotros testifiquemos, cuando alcancemos a Jerusalén, entonces me seréis testigo, ¿dónde? En Judea, los vecinos, en Samaria, el pueblo, y hasta lo último, entonces ya hasta donde Dios te quiere enviar. Esto, en alguna palabra, de alguna manera, esto es lo que significa y recibiréis poder. Y esto es para capacitar a la iglesia para hacer el trabajo por el cual Dios nos ha enviado. Lo prometido en Hechos se cumple, en Hechos 1 se cumple en el capítulo 2, versículos 1 y 4. Dice, los discípulos se reunieron en Jerusalén el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jesús murió. Y allí, en aquel lugar, conocido como el aposento alto, fue donde recibieron este poder, donde recibieron esta manifestación preciosa del Espíritu Santo. Dice que mientras estaban juntos, fueron llenos del Espíritu Santo. Este evento trajo consigo muchas señales impresionantes. Y mire, la primera señal es un estruendo como de viento recio. Esto fue algo precioso, algo tremendo, porque imagínense cuánta gente había reunido allí. Muchos dicen que 120, algunos dicen que hay más de 500, etcétera, pero no sabemos un número exacto, pero había un montón. Porque fíjense que en ese día, en el discurso del apóstol Pedro, se convierte en 3,000 personas. Así que había unas cuantas personas por allí. Pero imagínate este grupo de gente reunido y de repente un estruendo como de un viento recio. Pero no era viento. Estaba solamente un estruendo, pero no era el viento. La segunda manifestación sobrenatural. Sobre la cabeza de cada persona había descendido lenguas como de fuego. ¡Wow! Este fuego está asociado con el sacrificio del templo.
o asociado con la columna de fuego que dirigió al pueblo de Israel durante el día en el desierto. Y la tercera señal, finalmente, una vez los discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo, comenzaron a hablar otras lenguas. Comenzaron a hablar otras lenguas. Y estas lenguas no eran lenguas desconocidas, porque muchas personas decían, hey, estos no son galileos. Sí, son galileos. ¿Cómo nosotros los entendemos? Hablaban el mismo idioma. O sea, a través del Espíritu Santo, de esta llenura tan preciosa que hubo el Espíritu Santo, estos hombres empezaron a hablar lenguas que quizás ellos en ese momento no entendían, pero los que estaban allí alrededor sí podían entender. Esto fue un evento maravilloso, algo muy precioso que sucedió en el día del Pentecostés. Y todo esto estaba relacionado, porque es el tema, no quiero meterme en otro tema, todo esto estaba relacionado simplemente en una promesa que el Padre le había dado. Y Jesús le dijo, y esperar hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Y cuando recibas ese poder, entonces me vas a ser testigo. ¿Testigo de qué? Del poder de Dios. Vas a ser testigo de lo que Dios ha hecho en ti. Vas a ser testigo del cambio que Dios ha hecho en tu vida. Vas a ser testigo de las maravillas y prodigios que tú has visto de parte del Señor. ¿Para qué? Para que otros crean y puedan venir y puedan llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo, hermano. Ese es el trabajo, la gran comisión que nosotros estamos dispuestos, espero que estemos dispuestos todos para hacerlo, pero que sí se nos ha encomendado. Ir y hacer discípulos. Bendito sea el nombre de Jesús. El segundo punto, haciendo de la oportunidad para predicar. Oh, eso es importante. Haciendo de la oportunidad para predicar. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 41, dice que una multitud se congregó cuando oyeron a los galileos hablar su propio idioma. Está el evento que le estamos hablando, que le estoy hablando, de llega la presencia del Espíritu Santo como en forma de un viento recio. Hay como un fuego encima de la cabeza de las personas. Hay una manifestación, empiezan a hablar otras lenguas y la gente que empieza a acercarse, oye, lo estamos entendiendo. Pedro aprovechó la oportunidad para predicar el evangelio, apelando a su historia israelita común. Dice, él demostró que Jesús era el Mesías y le mostró el camino de la salvación. Ese es el trabajo, demostrar que Jesús es el Mesías, enseñarle al mundo que Jesús es el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El Salvador. Es el que murió, es el que nos puede salvar. Y dice, los oyeron compungidos sus corazones. El Espíritu Santo los tocó. Qué bueno es cuando nosotros hablemos de alguien al Señor, que el Espíritu Santo lo toque y lo compunja, porque lo trae al razonamiento, lo trae a pensar y reconoce, ¿verdad? Lo confronta el Espíritu Santo y esa persona son tocados por el poder de Dios. Y dice que en este evento aproximadamente 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Y cuál es la oportunidad? Bueno, el apóstol Pedro estaba allí en aquel evento maravilloso, digo nuevamente, y aquella gente vinieron de curioso, porque le escuchaba hablar su idioma y dice, wow, ¿cómo puede entender esto? Y cuando el apóstol Pedro vio que esta gente se acercaron, dice, este es el momento de enseñarle quién es el Mesías. Y allí le predicó quién era Jesús, quién era el Mesías, y dice que como 3,000 personas se convirtieron. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar alerta, preparado, atento, porque en cualquier momento el Espíritu Santo nos va a dar una posibilidad. Quizás no se convierta en 3,000, pero se convierte uno o se convierte en dos. A lo mejor hay alguien que el Espíritu Santo te pone en tu camino, el Señor te pone en tu camino para que le prediques, para que le diga quién es el Mesías, para que le diga quién es el Salvador del mundo, para que le diga quién es el que puede ayudarle en sus necesidades, en sus problemas. Jesucristo es el que puede.
Y qué bueno es que nosotros estemos atentos y tengamos esa perspectiva de que siempre estemos alertas. Déjenme usar esta palabra, que siempre tengamos nuestros radares prendidos para poder entender la necesidad de alguien que se nos acerca y decir, este es el momento, déjame aprovechar la oportunidad. Esta persona vino a pedirme un consejo, vino a platicarme su problema, pero yo creo que este es el momento de predicar la palabra del Señor. Tenemos que estar alerta, hermanos, tenemos que estar atentos, bendito sea el nombre de Jesús, porque no sabemos. Pedro aprovechó la oportunidad de predicar a la multitud reunida. Este es otro evento. Y aquí fueron 5,000 salvos. 5,000 salvos. ¡Wow! Dice que los líderes religiosos llevaron a Pedro y a Juan para ser interrogados. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió a su pregunta señalando que la autoridad para sanar no era suya, sino del que les había sido dada por Jesucristo. A través de estos milagros, esto que está pasando tan glorioso, siempre hay alguien que se levanta, siempre hay alguien que se levanta. Permítanme compartir un testimonio. En el 1992, una iglesia que mi papá fundó, o sea, él no era pastor, pero fue fundador, fundó esta iglesia. Y en Cuba usted sabe que es una situación bien complicada a veces con los servicios. Ahora mismo, y aprovecho este momento, pido oración, están levantándose en contra de las iglesias. Ya tenemos información de 2 iglesias que la han destruido totalmente, el gobierno la ha destruido, casas pastorales, iglesia completita la han destruido, lo han pasado con equipos por encima, porque está levantándose nuevamente algo en contra de los cristianos en Cuba. Pero en el 1992 comienza un mover, éramos una familia solamente, por años estuvimos allí en esta casa dando culto, y en el 92, repito, empiezan unos hermanos, y voy a ser breve, nada más lo importante, unos hermanos van a dar unos cultos y empieza el poder del Espíritu Santo. Y la primera noche se reunieron como 200 personas aproximadamente. ¿Y qué sucedió? Dios empezó a hacer milagros y señales, diferentes tipos de milagros. Una señora que casi no podía ver, empezó a leer muelas empastadas, eso fue algo tremendo. Bueno, un montón de milagros, hermanos, que había que estar allí o tener fe de verdad para creerlo, porque yo empecé a decirle cómo Dios estiraba un pie, estiraba una mano, y los hermanos salían contentos. Bueno, y este mover obviamente se levantó enseguida alguien, ¿me entiende?, de las autoridades, y quiso interrumpir aquello. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto es lo que está relacionado. Pedro y Juan y todos estos hombres del Señor estaban en este mover, en este tiempo, predicando la palabra, estaban, como decimos nosotros, en el primer amor, ¿verdad? Y cuando los jefes religiosos, sobre todo los jefes religiosos, ven esto, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a interrogarle y a preguntarle, ven acá, pero tú estás endemoniado, ¿qué es lo que tú tienes? Yo no sé cuántas preguntas le harían, ¿verdad? Pero estos milagros que tú haces, el cojo camina, el ciego ve, el mudo habla, y este poder me lo da a mí Jesucristo. Y qué bueno es que nosotros vamos a entender esto y darle siempre la gloria al Señor. Que los milagros que Dios nos permite a nosotros, que seamos canal de bendición para que esto suceda, entender que no es por nuestra fuerza, no es por lo que sabemos, no es por lo que hablamos, no es por la oración, es por la misericordia de Dios, y que entendamos que la honra y la gloria siempre es para el Señor. Y aquí el apóstol Pedro, obviamente, estaba, dice la Biblia, y en varios lugares, varias veces lo repite, estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, yo pienso que la parte humana se reduce prácticamente a cero. Y por eso es tan fácil cuando uno tiene el Espíritu Santo decirle, gracias Señor, porque uno ve la humildad, uno se pone, wow, santo el Señor, yo no soy nada, pero a Dios le place usarme, a Dios le ha placido que yo sea un vaso de bendición, que sea un canal de bendición para otras personas. Y esto es exactamente lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, en el nombre de Jesús.
Y por eso cuando esta gente lo están interrogando por todos los milagros y que están sucediendo, dice, es que el poder que yo tengo, esto no viene de mí, esto me lo ha dado Jesucristo. Y aprovechó el momento. ¿Quién es Jesucristo? El Mesías, Jesús. Y usted sabe ya la historia. Usted fue lo que lo crucificaron, etcétera, pero no quiero hablar de eso. Así que lo que quiero resaltar en este punto es cómo el apóstol Pedro aprovecha la oportunidad para predicar y cómo el apóstol Pedro le da toda la honra y toda la gloria del Señor en este momento donde es interrogado por los religiosos. En este tiempo eran realmente los que prácticamente los que gobernaban también. Eran la gente del Sanedrín, eran la gente que dictaban las leyes morales y religiosas. Bendito es el nombre de Jesús. Así que es importante, hermano, darle la honra y la gloria al Señor. Quiero pasar a otro punto rapidito. Perseguidos y creciendo. Perseguido y creciendo. Los cristianos que huían llevaban consigo de cosas el evangelio. Y obviamente hay una gran persecución, capítulo 7 del libro de los Hechos, donde el primer hombre que muere es Esteban, muere apedreado. Y obviamente este hombre muy famoso después en la Biblia, que es el apóstol Pablo, estaba apoyando en ese momento la muerte de Esteban cuando iba a ser apedreado. Muchos creen y muchos opinan que había tanta armonía y tanta coinonía en la iglesia primitiva que de alguna manera Dios permitió esta persecución para que el evangelio se extendiera y fuera predicado en diferentes lugares. Porque si usted lee un poco la historia de la Biblia, ¿verdad? De hecho, en el libro Los Hechos, donde escogen a Esteban como un servidor de la iglesia, que nosotros les decimos diácono, está bien, era para servir a quién, a las viudas, a los huérfanos. Era una iglesia que se preocupaba mucho por el bienestar social. Así que era una iglesia que no solamente predicaba y hablaba del amor de Cristo, sino también que ponía en práctica lo que hablaba y lo que decía la Biblia. Trabajaba mucho con las viudas y con los huérfanos. Y en este punto, muchos coinciden que la persecución fue permitida por Dios para que esto se expandiera, porque estaba tan cómodo en Jerusalén, estaban tan cómoda la iglesia primitiva que a lo mejor pues, no se le ocurría, esto digo yo. Y por eso llega esta persecución. Pero qué bueno que cada uno de los que se iban huyendo para persecución, y es lógico, lo mataban, había montones de horrores que hacían con los cristianos cuando lo perseguían, y el primer horror lo vemos, el de Esteban, que fue muerto a pedrada. Imagínense usted una muerte a pedrada, una pedrada en la frente, otra en el brazo, otra en la... Oiga, eso hay que tratar de vivir esa historia, aunque no sea lo mismo pensarla que vivirla, pero meterse un poquito en la historia. Una muerte de esa manera, wow, wow. Y como humanos que eran los hermanos, obviamente muchos salieron a refugiarse en otros lugares, pero qué bendición que donde quiera que ellos se refugiaban, predicaban la palabra del Señor y el evangelio seguía creciendo. O sea que de alguna manera, el trabajo se seguía haciendo. Un poco más discreto, escondido, no era tan público, pero seguían viniendo las almas al Señor. Así que perseguido, dice el tema, y creciendo. Esto hay que tenerlo en mente, hermano, porque gracias a Dios estamos en un país libre, en un país donde hasta hoy se puede predicar la palabra del Señor sin ningún problema, pero no sabemos el futuro, no sabemos lo que viene. Así que hay que tener ya preparada la experiencia de esta gente, porque a lo mejor un día nos persiguen, a lo mejor un día tenemos que
trabajar en la gran comisión y nos van a estar persiguiendo. Pero hay que tener presente que nuestro trabajo se debe llevar a cabo, no importando la circunstancia ni el momento. Nosotros lo hacemos para el Señor y, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia. O sea, ahí ponía su vida por encima del trabajo. No me interesa, perdón, o ponía su trabajo por encima de su vida. No me interesa, si muero, gloria a Dios. Para mí me escrito, pero el morir me es ganancia. Sí, pero yo el trabajo lo voy a seguir haciendo. Bendito sea el que vive para siempre. Dice que la muerte de Esteban fue la primera señal de persecución que se desataría contra la iglesia en Jerusalén. Capítulo 8, versículo 1. Y se esparció, la iglesia se esparció en diferentes lugares, sobre todo hacia Judea, a Samaria, y a medida que avanzó, llevó consigo el evangelio, lo mismo que Jesús había prometido para que hicieran. Al igual que Esteban, Felipe, sido escogido en la iglesia para ser un diácono. Esteban murió, pero Felipe, que había sido, también se fue y llevó la palabra del Señor con él. Fue expulsado de Jerusalén y allí se dirigió a Samaria, donde predicó las buenas nuevas y realizó señales. Eso fue Felipe, según Hechos capítulo 8, 5 y 7. Los samaritanos lo recibieron y recibieron también su mensaje con gran gozo. Así que Felipe, a Pablo lo apedrearon, murió, pero Felipe lo expulsaron de la ciudad, se fue a Samaria y empezó ya a predicar, y mientras predicaba lo seguían las señales que el Espíritu Santo, pues, en su honra y gloria, el Espíritu Santo le permitía que la hiciera. Y dice que los samaritanos recibieron con gran gozo. Esto era, yo creo que esta es una prueba de que el Señor estaba con él. Cuando usted sale, tiene que salir de un lugar expulsado por el testimonio del Señor, por la palabra del Señor. Cuando usted sale expulsado, alguien no lo rechaza, alguien no lo quiera porque usted guarda la palabra del Señor, Dios le va a abrir puerta. Dios va a abrir puerta y alguien lo va a recibir con gozo. Y esto le pasó a Felipe. No lo quisiera en Jerusalén, pero era algo, yo pienso, de alguna manera permitido por Dios para que el evangelio llegara también a Samaria. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que estar listos, y esto es lo que quiero resaltar en este punto. Tenemos que estar listos y preparados, hermano, porque en medio de las persecuciones tenemos que seguir predicando. En medio de momentos difíciles tenemos que seguir hablando la palabra del Señor. En medio de situaciones en contra de nuestra perspectiva, quizás no es lo que queremos, pero tenemos que seguir haciendo el trabajo, porque Dios nos ha dado esa misión. Dios nos ha puesto ese trabajo en nuestras manos, que nosotros llevemos el evangelio a cada criatura, no importando las circunstancias, no importando aún las consecuencias. Y esto es más fuerte. No importando aún la consecuencia, sino que la palabra del Señor hay que llevarla adelante en el nombre de Jesús. Y Él nos irá abriendo puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, este tema, los gentiles vienen a la fe. Hechos capítulo 9, versículos 23, 34 y 44. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Hay un problema. Toda esta iglesia está en Jerusalén y en esta época se permitía solamente, en este momento, hasta aquí, hasta el capítulo 10 que llegamos ahora, se permitía dentro de la iglesia solamente a quién, a los hermanos judíos. Ese era a los judíos, era muy difícil a un gentil, o era casi imposible a un gentil poder entrar a estas iglesias y adorar al Señor junto con ellos. Ahora, hay una historia que no la puedo leer completo, se la voy a resumir, y es que Dios le dio una visión a Pedro, y esta tenía un capítulo 10, versículo 9 en adelante, y esta tenía un propósito de desafiar y corregir su posición sobre no solo que podía comer, sino
sino más importante, aún con quién podía asociarse. ¿Sabe? El apóstol Pedro, un gran líder en este momento, en ese momento histórico, él todavía se llama las tradiciones judías, lo que puedo y lo que no puedo comer. Esto es inmundo, esto no es inmundo. Esto lo puedo comer, esto no, pero no solamente en comida, sino el vecino es inmundo. Y esto tiene enseñanza para nosotros, obviamente. El vecino es inmundo. No, yo no converso con el vecino porque ellos son tomadores, porque hacen esto, hacen aquello. No, pero es que el vecino también necesita a Jesucristo. ¿Me entiendes? Lo que hay que buscar es la oportunidad. La oportunidad. Bendito sea el Señor. Y en esto, Pedro, es aquí donde nosotros los gentiles entramos y Dios nos da la puerta y nos da la bendición de poder entrar al reino de los cielos también, nos da la puerta de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque Pedro tenía este conflicto interno. Yo soy judío y yo conozco las tradiciones. Y yo conozco que esto es inmundo y que esto es... Y entonces el Señor le da una visión. Va a casa de Cornelio, o llega a casa de Cornelio. Cornelio es un inmundo. Ya Pedro llega a casa de Cornelio con un prejuicio, porque está entrando a casa de una persona que se supone que él no debe entrar. O sea, ya tiene un prejuicio mental. Y esto, paso a paso, nos tiene que tener nosotros un poquito de atención. ¿Por qué? Porque a veces nosotros prejuiciamos con una persona sin conocer la necesidad. Y este hombre Cornelio tenía una necesidad y estaba listo para recibir la palabra. Por eso el apóstol Pedro en casa de Cornelio entonces dice que recibe una visión y en la visión lo que ve es animales inmundos. Pero el Espíritu Santo le está revelando y le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Esto es básicamente concentrándole la historia, narrándole, resumiendo la historia de este capítulo. Y le dije al principio que era un breve resumen de todo el libro de los Hechos, así que hay que ir corriendo para poder hacer un resumen del libro de los Hechos en tan poco tiempo. Y ahí es donde el apóstol Pedro entiende entonces que Dios tiene un plan también para los gentiles, que también tenemos el derecho de ser heredero con Cristo en el cielo. Es aquí donde el apóstol Pedro entiende que el que limpia al ser humano no es lo que come o lo que deja de comer. Lo que limpia al ser humano es la sangre de Cristo y es la que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es aquí donde entiende él que Cornelio también tenía el mismo derecho que tenía él como judío, aceptar a Cristo y reconocerlo como un Salvador, y también iba a ser lavado por la sangre del Cordero. Bendito sea el que vive para siempre. Es aquí entonces donde entramos nosotros los gentiles y el Espíritu Santo se revela a este hombre que está en este momento histórico, repito, muy al frente, está de punta de lanza, está de cabecera allí en Jerusalén y le está diciendo, no, pero esto solamente no es para los judíos, esto también es para todo ser humano. Y la palabra es un poquito más clara, dice, porque esto es para todo el que aquel cree, todo el que crea, todo el que crea. O sea, ¿cuál es la clave? Creer en quién, en Jesucristo, en el sacrificio de la cruz, creer en que Él murió por salvar nuestras vidas, creer que Él murió para salvarnos del pecado, para borrar nuestro pecado, creer que en Él tenemos vida nueva, creer que en Él tenemos vida eterna. Ese es el mensaje, hermano. No hay que inventarse otras cosas. Ese es el mensaje que el apóstol predicaba. Ese es el mensaje que el libro de los Hechos nos enseña en la gran comisión en total. Ellos predicaban la palabra del Señor. Ellos predicaban que Jesucristo era el Mesías. Punto. Bendito sea el que vive para siempre. Así que es aquí donde entra nuestra oportunidad. Entra nuestra oportunidad de los gentiles. Así que bendito sea el Señor por esa oportunidad. Bendito sea el Señor. Amén. Así que
Dicho sea de paso, digo en este momento, si usted ve esta grabación, porque obviamente ya la va a ver cuando esté grabada, si usted no ha aceptado al Señor, usted también tiene derecho. Si usted no conoce a Jesucristo, usted también, Él murió por usted también a la cruz del Calvario. Aceite a Jesucristo y podrá tener vida eterna, podrá tener paz y gozo y bendición. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Ok. El Evangelio llega a Macedonia. Aquí hay otra historia. Y aquí estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya hablamos a Pedro, de cómo de alguna manera Pedro le fue a predicar a Cornelio, le predicaba a Cornelio, y Dios había abierto la puerta de la comunión con los gentiles a través de Cornelio. También entendemos que Pedro cruzó una verdadera barrera social porque había una división social entre los gentiles y los no gentiles. Así que, repasando todo esto, ahora nos vamos, que el Evangelio llega ya también a Macedonia. Ya aquí entra en la escena el apóstol Pablo a partir del capítulo 16 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo entra en la escena y este hombre también tiene una gran visión. Dice que Pablo, conocido anteriormente como Saulo, se encontraba esperando en Troa. Él había tratado repentinamente de entrar en Bitinia, una ciudad de Asia, pero el Espíritu Santo lo había detenido. ¿Y por qué? Había un hombre, dice la historia, y se tengo que resumir así en breve porque no se la puedo dar completa. Dice, hay un hombre que estaba en Macedonia y la oración era: pasa por Macedonia y ayúdanos a orar. ¿Y qué pasó? Dice, Dios mantuvo a Pablo alejado de Asia para que pudiera abrir la puerta a Macedonia y Grecia. Eso es el versículo 10, capítulo 16 de los Hechos. La frase, cuando el apóstol Pablo entiende y recibe esta visión también de que ve un hombre en Macedonia obrando, pasa por Macedonia y ayúdame a orar. La frase es: enseguida procuramos partir. Enseguida. Y esta frase me llamó la atención. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos tan dispuestos, estaremos tan listos para que enseguida que conozcamos una necesidad, estemos dispuestos a partir, a ministrar, a dar una palabra de aliento, a ayudar. En estos tiempos, hermano, tan difíciles que vivimos, en estos tiempos tan agitados que vivimos, en estos tiempos de tanta necesidad, estamos dispuestos nosotros enseguida a partir, a ir a dar la mano, a ir a ayudar al caído, al necesitado. Eso tenemos que pensarlo bien. Tenemos que pensarlo bien si estamos dispuestos. O somos a veces el que entra una llamada telefónica: hermano, yo no puedo hoy, tengo que trabajar, tengo esto, tengo aquello. ¿Sabes? Yo no estoy criticando. Yo no estoy diciendo que usted corre y es lo que tiene que hacer. Pero estaremos nosotros dispuestos a ir enseguida a sembrar la palabra del Señor. Esto es algo que tenemos que entender nosotros y preguntarnos: Señor, ¿estamos dispuestos? Y había dicho que esta frase del apóstol Pablo dice: y enseguida procuramos partir. Esto significa, muy simple, que el apóstol Pablo se dio, obedeció y escuchó el llamado. Eso significa, cuando nosotros estemos listos, cuando nosotros digamos enseguida, cuando nosotros digamos, como dijo Samuel: heme aquí, envíame a mí. Eso significa que nosotros hemos cedido, o sea, hemos dado nuestro espacio al Señor. Hemos puesto todo por encima
a Dios por encima, perdón, de todo lo que nosotros tenemos. Hemos cedido, estamos obedeciendo el llamado de Dios y hemos escuchado la voz del Señor que nos ha dicho, levántate y ve a Nínive. Sacó la historia de Jonás, ¿verdad? Levántate y ve a Nínive. Hay una necesidad en Nínive, hay una necesidad en tu vecino, hay una necesidad en tu trabajo, hay una necesidad en tu familia, hay necesidad en este mundo. Ahora la pregunta es, ¿nos levantaremos enseguida? Nosotros cederemos a nuestros quehaceres, que lo podemos por un momento dejar para escuchar, para obedecer la voz del Señor. Piensen en esto. Y quiero voy a terminar, denme un minuto que termino en esto. Piensen en esto. ¿Estamos nosotros dispuestos a llevar la gran comisión enseguida? ¿O mañana? Eso puede esperar un día, puede esperar dos. Tenemos nuestros oídos atentos al llamado de Dios. Somos obedientes. Obedecemos al Señor enseguida. ¿O le decimos, Señor, hoy no? Ven mañana. Hoy no puedo. Hay una narración bíblica. Un hombre hizo una gran fiesta. Y dice que a todos sus amigos apoderados le invitó y todos mandaron una justificación. Hoy no puedo ir, tengo trabajo, hoy no puedo. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que salió al camino e invitó a todos. Pero quiero que reflexionen esto. Cada uno mandó una justificación de sus amigos, pero no llegó. ¿Sabes qué? El Señor confía en usted, el Señor confía en mí. Y Él ha puesto este trabajo de la gran comisión, de ir donde está la necesidad. La pregunta sigue en pie. Usted se la responde. Yo no necesito escuchar su respuesta. Yo tengo que buscar la mía. Yo tengo que dar la mía. Y yo tengo que decir honestamente, Señor, ayúdame a decir enseguida, parto a la necesidad. Yo quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu voz y quiero ser obediente para llevar la gran comisión. Que el Señor le bendiga en esta noche. Muchas bendiciones. Amén.